משנה ברורה, שולחן ערוך, הלכות ברכות השחר, סימן נ"ה, página פ"ז, עמוד ב'. Estamos en el Seif Yud. Estamos viendo aquí el tema de las personas que pueden ser contadas para Minyan. Hablamos del niño que tiene que tener 13 años cumplidos. No, Siman Unei, que es en la página p"z. La última halajá que vimos es una halajá así pintoresca respecto al tema de dos niños que nacieron en el mes de Adar. Uno nació, Imnar Echad Nolad ב-29 לאדר ראשון משנה מעוברת. Dos niños nacieron en un año bisiesto. ¿Cómo se dice año bisiesto en hebreo? Shana me'uberet, año embarazado. ¿Qué? Eso se llama Shnat Aivur. ¿Sí? Una mujer embarazada en hebreo es una mujer me'uberet. ¿Ceder? Ya fe. Entonces, Jajamim denominaron al año bisiesto, que tiene 13 meses, o sea que tiene dos Adar, Adar Rishon y Adar Sheni. El primer Adar y el segundo lo llamaron Shana Me'uveret. Entonces tenemos un niño que se llama Reuben, que nació el 29 de Adar Rishon. Y después de unos días, Benar Echad Nolad be'Adar Sheni be'Echad Bo. En Rosh Chodesh Adar Sheni, el segundo Adar, 2 días después, o un día después, nació su compañero, su vecino. Las dos señoras son vecinas embarazadas. Una tuvo el 29 de Adar Aleph a Reuben, y su vecina tuvo el 1 de Adar Bet a Shimon. ¿Qué? ¿Es importante que sea el primero o el segundo? ¿O puede ser cualquier tercero, cuarto, quinto? No, es un ejemplo. Este es un ejemplo. El tema es de que cuando nacieron, Rubén nació primero y Shimon salió segundo. Entonces, ellos nacieron en un año que hay 2 Adar. Pero cuando llegó el año de la Bar Mitzvah, hay uno solo. Un solo Adar. Ushnat 13 eina me'uveret. El año 13 de ambos niños no es un año bisiesto, es un año normal. Normal. Entonces, aquí se invierten los papeles. Oto shenolad ב-29 לאדר הראשון, aquel que nació el 29 de Adar 1, en el único Adar que hay ese año, ¿hasta cuándo se tiene que esperar? ¿Cuándo va a tener Bar Mitzvah? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha va a tener Bar Mitzvah? El 29 del Adar que hay ese año, que es uno solo. ¿Verdad? אותו שנולד ב-29 לאדר ראשון צריך להמתין עד 29 לאדר בשנת 13 להיות בן 13 שנה. Se va a tener que esperar hasta el 29 de Adar 1 para cumplir 13 años. ואותו שנולד אחריו אחד באדר השני, y aquel niño que nació después de varios días, el primero de Adar Bet, יהיה בן 13 שנה, va a ser bar mitzvah, o sea, va a cumplir 13 años, el momento que llegue el 1 de ese Adar, que es el único Adar que hay ese año, o sea, 28 días antes que su compañero, que había nacido 2 días antes que él, entonces él va a tener bar mitzvah, a pesar de que nació 2 días después de su compañero, va a tener bar mitzvah 28 días antes que su compañero. ¿Entendieron el asunto? Sí, lo repito. Más o menos, puede repetirse. Más o menos. Sí.
Otra vez. Simplemente se le hace en la fecha donde nace el primer Adar, porque no existe. Entonces tenemos Adar Aleph y Adar Bet. O sea, estamos en una me ve. Sale el año bisiesto. Muy bien. Entonces, en la fecha de 29 de Adar Aleph, nació Mazal Tov, el niño Shimon Reuben. El 29 de Adar Aleph nació Reuben. Después, 1 de Adar Bet. ¿Es después de esta fecha o antes de esta fecha? Después. Ajá. Les voy a decir que 29, 30, que tiene 30 días, entonces nació 2 días después, nació Shimon. ¿Está? Muy bien. Entonces, Reuben es mayor. Y Shimon es menor. En ese momento. Siempre. No, siempre, no solamente en ese momento. Siempre. Allá. Si fuera así, tendría que ser el barquito dentro de 4 años. No, allá llegó el día de la Bar Mitzvah. Bar Mitzvah después de 13 años. Shnat Shloshes. Llegó el año 13. Muy bien. Y cuando llegó el año 13 es lo que se llama Shana Peshuta. Año normal. Shana Peshuta significa un año normal, no bisiesto. ¿Ceder? Ya fe. Llegó Shana Peshuta. Y ahora estos niños se están preparando, ya están preparados para la Bar Mitzvah. ¿Verdad? Entonces, Reuben nació el 29 de Adar Aleph, del primer Adar. Y ahora llegó este año donde hay un solo Adar. ¿Qué? No problema. Entonces, ¿él cuándo va a tener Bar Mitzvah? El 29 del único Adar que hay. 29 de Adar. Sí, Reuben es Bar Mitzvah. Ya fe. Reuben es Bar Mitzvah el 29 de Adar. Ahora llega Shimon. Shimon va a lo del Rab y le pregunta: yo nací en un Adar que este año no hay Adar Bet, hay un solo Adar. Bueno, aquí que también es una Shelah, cuando hay un año bisiesto, ¿cuál es el Adar verdadero? ¿El primero o el segundo? Segundo. ¿Ah? No diga cosas que yo enseñé si no las enseñé. Unas palabras en su boca que no dijo. ¿Entendiste? Para Purim es el arte. Nunca. ¿Cuál es el Adar verdadero? ¿El Adar oficial, el primero o el segundo? Entonces, la lógica puede ser para un lado y para el otro. ¿Sí? Siempre, todos los años. Adar viene después de qué mes? ¿Qué viene antes de Adar? ¿Cuál es el año, el mes anterior a Adar? Shvat, muy bien. Entonces, hay una opinión en la Gemara que dice: si yo tengo 2 Adar, ¿cuál es el Adar que está junto a Shvat?
¿El primero o el segundo? El primero. Entonces, todos los años Adar viene después de Shvat. Entonces, en un año bisiesto, también Adar viene después de Shvat. Por lo tanto, el Adar oficial es el primero y el agregado es el segundo. Viene su compañero y dice, no, todos los años Adar cae antes de Nisan. Antes de Nisan. ¿Najón? Antes de Nisan. ¿Najón? Entonces, ¿cuál es el Adar que está antes de Nisan? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Ya fe? Entonces, el verdadero Adar es el segundo. Y el primero es el agregado. ¿Najón? Los dos tienen lógica. Ya fe. Entonces, al final, la decisión ¿cuál es? Dice la Gemara. La Gemara la decisión es de que el segundo Adar es el oficial. ¿Por qué? Porque nosotros juntamos la Geulá de Purim, que fue en Adar, la historia de Esther, de Purim, con la Geulá de Mitzrayim, con la Geulá de Pesach. Entonces, ¿sí? Yo junto las dos Geulot, la Geulá de Purim con la Geulá de Pesach, y para juntarlas, ¿con qué lo voy a juntar? ¿Con el primer Adar o con el segundo Adar? Con el segundo. Por lo tanto, el Adar, según la Halajá, es el segundo Adar. El segundo Adar. Ya fe. Pero aquí estamos hablando de un caso donde cuando nacieron hubo dos Adar. Pero cuando tienen bar mitzvah hay uno solo. Entonces, el primer niño, el primer joven, Reubén, llegó el 29 de Adar de su año 13 y festeja su bar mitzvah. Ahora viene Shimón, que nació el primero del segundo Adar. Él nació después de Reubén. ¿Cuándo le voy a festejar la bar mitzvah a el niño Shimón? ¿Sí? Él nació el primero de Adar Bet. No hay Adar Bet. No hay. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O el primero de Adar único que hay ese año. O el de Nisan. ¿De Nisan? Si al niño Reubén le festeja el bar mitzvah el 29 de Adar 1, ¿najón? Y su compañero nació después, históricamente, ¿cuándo le voy a festejar el bar mitzvah? El primero de Nisan. Es el primer mes que viene después. Debería ser así, ¿mejor? Esa es la lógica. ¿Ah? Esa es la lógica. Pero hay un pequeño detalle. Que el niño no nació en el mes de Nisan, nació en el mes de Adar. Pequeño detalle, o sea, no demasiado grande, un pequeño detalle, Najón. Entonces, si él nació en Adar, ¿cuándo le festejo el bar mitzvah? En Adar. ¿Pero en qué fecha? ¿En qué fecha? ¿Cuándo nació? 2 días después de su compañero, ¿no? El primero. Entonces, ¿cuándo le festejo el bar mitzvah? En la fecha que nació, el primero de Adar. 28 días antes que otro. Y así sucesivamente. Shimon va a festejar su bar mitzvah. Entonces, ¿sí? El niño le va a decir a su compañera, yo festejo mi bar mitzvah antes que tú, pero que nací después de ti. Entonces, él nació 2 días después de su compañero, pero su bar mitzvah va a nacer 28 días antes de su compañero. Alista el regalo. ¿Entendido? Esas son las maravillas del judaísmo. Muy bien. Así sucesivamente, ¿verdad? ¿Ah? Así sucesivamente. El 2, el 3, Sin problema. Rega. Segundo es el que domina, o sea, ¿qué pasa haciendo segundo es el que va. No. Uno nació el 29 de Alex. Sí. El otro, el primero de la única solución En su bar mitzvah no hay B. No hay B, malazos. Hay un solo Adar.
טוב. עכשיו, todo eso es por supuesto cuando el año de la Bar Mitzvah hay un solo Adar, pero si hay dos Adar, ahí dejamos todo como quedó. El primero nació el 29 de Adar Aleph, esa fecha va a ser su Bar Mitzvah. El segundo nació el primero de Adar Bet, ahí va a ser su Bar Mitzvah. Ahí las cosas quedan en orden como cuando nacieron. Eso es imposible. ¿Por qué no? Porque nunca va a quedar 13 años exactos, como un bisiesto. Depende. Cada 2 años y medio más o menos hay un año bisiesto. Depende. La posibilidad es... Puede llegar a suceder. ¿Sabes? Tal vez. Porque el judaísmo tiene también el año involucional, cada 19 años cambia. No, 19 años. cada 19 años tenemos 7 años, 7 Shanot Meubarot. O sea, siempre en un transcurso de 19 años hay 7 años bisiestos. ¿Sí? Y así se va sucesivamente. Todo. Allá. Pero ahora preguntemos qué pasó al revés. 2 niños nacieron, o un niño, ¿está? Un niño nació en un año que hay un solo Adar. Y el año de la Bar Mitzvah hay 2 Adar. ¿Cuándo le festejo el Bar Mitzvah? ¿En el primer Adar, en el segundo o en los 2? Si le preguntas al niño, en los 2. 2 Bar Mitzvah. Doble regalo. Si le pregunta al papá si no haga Si tomo como referencia, si tomo como referencia en este caso, porque realmente cuando cae Purim y está hermosa esa pieza es el verdadero, entonces realmente esa lógica debería decir que, ok, entonces te celebro en el segundo Adar, porque es el más cercano justamente a... Ya fue. Dice el Ramá Haggah. ומי שנולד באדר ונשא בר מצווה בשנת העיבור, si la persona, el niño nació en un Adar y se hizo bar mitzvah en un año bisiesto, no nesa bar mitzvah ad Adar Asheni. No se hace bar mitzvah sino hasta el segundo Adar. Por la misma razón de la Yehuda. Exactamente. ¿Qué? No se hace en el segundo, si nació en el primero. ¿Ah? Se hace en el segundo, si nació en el primero. No, otra vez. Si nació en un año que hay 2 Adar y la Bar Mitzvah hay 2 Adar, entonces todo se queda en su lugar. Si nació en un año que hay 2 Adar, y cuando es Bar Mitzvah hay un solo Adar, entonces lo que sucedió en el primero y el segundo se pasa al único Adar que tenemos. Y si nació en un año que hay un solo Adar, pero cuando hay Bar Mitzvah son 2 Adar, entonces todo se pasa al segundo Adar. Porque ya dijimos que el Adar oficial es el segundo. Básicamente el mes agregado es el anteúltimo. El anteúltimo mes es el mes agregado y el último mes es el mes que queda, que hilo como si fuera el oficial, el Adar oficial. Adar es el último año del mes. Último mes del año, no el último mes del mes. El último mes del año. Ya tienes que ir a verde, cuerdecita y todo. ¿Cómo está? ¿Qué? Ya fue. Entonces esa es básicamente la idea. Eso para Y necesitamos, de esa forma tenemos 13 años completos. ¿Qué? Si una persona murió en el mismo caso, lo mismo el... ¿Qué? Allá hay un caso muy especial, porque cuando hay 2 Adar,
El primer Adar tiene 30 días. 30 días. Es Jodesh Malé. Es un mes completo. El segundo 29. Sí. Y el segundo 29. Ya fue. Allá. Hay dos. Bueno, entonces cuando hay Adar Aleph y Adar Bet, entonces básicamente Adar Bet tiene dos Rosh Chodesh, el 30 de Adar Aleph y el primero de Adar Bet. Ya fue. Allá. En un año normal, cuando hay un solo Adar, el Adar es incompleto, o sea, es Haser, tiene 29 días. Entonces resulta que una persona que nació el 30 de Adar Aleph solamente va a tener cumpleaños una vez cada año que haya dos Adar. ¿Por qué? Porque en los años que es Adar normal, uno solo, no hay 30 de Adar, hay solamente 29. ¿Cuántos años tiene? 20. Entonces yo tengo un hermano mío, nació el 30 de Adar Aleph. ¿Sí? Tiene 80. Entonces, él tiene 25 años más o menos. O sea, cumple una vez cada 3 años más o menos. Va a ser el más mismo a los 52. A los 52 más o menos. ¿Qué? Casi no le dan todavía segundo, nada, Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo Bemet tiene cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Cada año. Hizo lo mismo. ¿Ah? Hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Bueno, pero tenía dos pelitos. Dijo, ya con barba hasta acá esto fue hacerlo. ¿Qué pelito? Entonces, hay quienes dicen que Bemet, el cumpleaños, no, su cumpleaños va a ser el 30 de Shvat, en el mes de Shvat, el mes anterior, ¿sí? Porque hay quienes dicen que viene a ocupar el lugar, ¿mejor? ¿Cómo queda? Por eso digo, hay quienes dicen que es el 30 de Shvat, hay un poco de divergencia en eso. ¿Cuándo cumple su hermano? Entonces, Una vez cada 3 años. para ahorrarse el regalo. El cumpleaños. No nos va a decir cuándo, está bien. ¿Ah? No sé. Tenía 2 años, no me acuerdo cuando hizo Bar Mitzvah. Entonces yo creo que lo va a hacer en el mes de Shvat. Rosh Chodesh Shvat. En el segundo Rosh Chodesh. Ahí que yo no, disculpe, pero no entiendo, porque si Sí. realmente lo principal estamos hablando entre lo del Puri y Pesach, al mandarlo un mes que no tiene estas dos fechas importantes, es como que bajarlo realmente a la persona en un nivel de importancia. Más no es bajarlo. La pregunta es cuál es la fecha que corresponde. Esa es la pregunta. ¿Sí? Si él nació el 30 del primer Adar, entonces todavía no está en el segundo Adar. O sea, entonces en el próximo año cuando haya 29 días de Adar, entonces festejarlo el cumpleaños el primero de Adar Aleph, Lijorá no tiene sentido porque nació el 30 de Adar Aleph, que es Rosh Chodesh el segundo. ¿Ah? Top. O sea, esta alajá también es relevante, por ejemplo, para las personas que tienen Yortzeit, que tienen que hacer el día del recuerdo del aniversario del fallecimiento, Pero ese y día. falleció en el mes de Adar. El 30. ¿Ah? No, en general. Sí, mi papá Nació en una fecha de un Adar Murió. y murió, perdón. Y después llegó un año que hay 2 Adar. ¿Cuándo hace el Yortzeit? ¿El primer Adar, el segundo Adar, en los 2? Segunda. La regla es por el Sadar. segundo. Pero hay afilo que opinas que sería bueno que haga Kadish en los 2 Adar. En los 2. Sí, hay quienes opinan así. Pero, Najón, mire, Purim Katán, cuando hay 2 Adar, entonces, Najón de que Purim pasa al segundo Adar, pero el 14 y el 15 del Adar Aleph también es un día mini festivo. O sea, no es que se anula, no se anula completamente. ¿Qué? Una pregunta, ¿solo con edad y 30 o ¿Ah? con otros meses todos los años toca 29 de tal mes, 30 de tal mes?
Puede ser como en febrero 28. Los otros meses 30. Es igual. Solo Adar cambia. Porque si alguien nació el 30, hay que seguir. No, porque el año bisiesto siempre es Adar, no es otro año que es bisiesto. El único mes que se repite 29 y 30. es Adar, nada más. No puede tocar un 29 de Nisan y un 30 de Nisan otro año. En general son fijos. Creo que hay dos meses que pueden ser a veces 29 y a veces 30. Pero en general todos o son 29. Mejor, ahí hay que ver. O sea que el problema también lo tienen los cristianos cuando hacen el Yosá el 29 de febrero, ¿no? ¿El Yortzeit de quién? El 14 de febrero pasan al 15. El Yortzeit del que no murió. Todo, Kadima. Kadima, señores. Bueno. Alajá Seif Yutalef. Sí, acuérdense, el tema que estamos viendo aquí es el tema de quién se cuenta para Minyan. Top. Bueno, hay algunas personas dentro de la comunidad que se denominan gangsters. ¿Saben lo que son gangsters? Más de. Una Avarián es un pecador de, ¿cómo se dice? No pescador, sino pecador de pura cepa. She'avar al Gezrat HaTzibur, que pasó por un decreto de la congregación. Sí, la congregación decretó algo para la comunidad y el Señor no hace caso. Bueno, hay que pagar una cuota mensual o hay una cosa. Y el Señor dice, no me molesten, déjense de molestar. Y él no quiere cumplir con la regla de la comunidad. O Sheabar Aveirá. O que pasó por una Aveirá. Dice la Mishnah Rura abajo, Memvav. כתב הפרי מגדים, דווקא עבירה שווה לתיאבון, אבל להכעיס אפילו בדבר אחד, או שהוא מומר לעבודת גילולים, אבל שווה לפרסיה, דינו כעקום ואינו מצטרף. Shabat Avera puede ser, el Señor profanó Shabbat, profanó Shabbat. O se lo vio comiendo en un restaurante, kasher lemehadrin, un pedazo de cerdo. Por cualquier cosa que Ya, y el Señor lo hizo. ¿Por qué? Como yo digo, hay dos tipos de personas que van a la playa en Shabbat. Algunos van a la playa porque están a favor de la playa y algunos porque están en contra del Shabbat. Hay dos tipos. Hay dos tipos. Sí que se ríe. Entonces, el que va a la playa en Shabbat porque está en contra del Shabbat, ese se llama Mumar Leajis, o sea que lo hace para ir en contra. Él puede ir cualquier otro día a la playa, pero Dafka elige ir en Shabbat, Dafka para viajar en Shabbat. Y hay otro que no le importa profanar Shabbat, pues no, el único día que tiene libre para ir a la playa es Shabbat. Entonces por eso va en Shabbat a la playa. Él está a favor de la playa, no está en contra de Shabbat. Entonces, uno se llama en la halajá Mumar le teavón y otro le ajis. O sea, uno lo hace por gusto, porque le da la gana, y el otro lo hace para ir en contra. ¿Cuál es peor? ¿Porque lo hace porque tiene gana o porque va en contra? Va en contra. Os dois estão errados, né? Los dos están errados, pero ¿cuál es peor? El peor es que lo hace le ajis, para ir en contra. Y para hacer enojar. Yo Dafka lo hago en contra del Shabbat. Entonces, aquí estamos hablando de no uno que es así, uno que lo hizo porque quiere ir a la playa, no porque tiene algo en contra del Shabbat. Imlon idun imlan minyan sara. Entonces, una persona que está en ese nivel, mientras no lo hayan excomulgado de la comunidad, lo podemos seguir contando como minyan. Hoy en día prácticamente no existe el tema del nidui, de la excomulgación.
pero es un tema que aparece en el Talmud, en la Halajá, y esas personas se llaman menudim, menudé, o muharam, que están en jerem, están en excomulgación, y esas personas, según la Halajá, están como apartados de la comunidad, y por lo tanto, una persona así no se lo puede contar como minyan. No se lo puede contar como minyan. Ese es el menudé. Ahí en Benidorm hay un grupo que les han hecho mujeres, ¿no? Hay un grupo ahí en Benidorm que van en contra de Israel, van en contra de Torah, van en contra de todo. No sé. ¿Qué? Y afirmo que sean pecados graves que transgredieron, ¿sí? Bejolofen, mientras no están excomulgados, se los puede contar como minyan. Y eso se aprende de cuando Am Israel entró en Eretz Israel y se derrumbaron las murallas de Jericó. Y Yoshua dijo que no tomen del motín. Jerem la Hashem. Y vino Ahan ben Carmi y tomó algo del motín. Y por eso, luego cuando fueron a luchar en contra de la segunda ciudad para conquistar la ciudad del Ai, Hashem les hizo gritar ¡Ay! ¿Sí? Y perdieron la guerra. Y ahí Yoshua le dice, Macará, ¿por qué nos pasó esto? Y Hashem le dijo, Jatá Israel, pecó Israel. Y de ahí se aprende, no sé Jatá Israel, Jatá Ahan, pecó Ahan, no Jatá Israel. Uno solo tomó del motín. De todos los cientos miles, uno solo tomó del motín. Pero todos somos todos. Y fue. Entonces de ahí aprendieron Jajamim que Kol Israel, Arabim se base de todo Israel, somos unos responsables por otros, garantes por los otros. Y por eso el pecado de uno influye en todo Am Israel y por eso perdieron la guerra contra la ciudad de Ai. Pero de ahí mismo aprendemos que a pesar de que pecó, se mantiene con el título de Israel. Por eso dice Jatá Israel. Afal Pishe Jatá, a pesar de que pecó, se mantiene con el nombre de Israel. Entonces por eso lo podemos seguir contando como minyan. ¿Qué? Ya fe. Hoy en día tenemos aquí en Israel ciertas sectas, como por ejemplo los Karaim, Karaitas, o Shomronim, samaritanos. Y la pregunta es si viene uno de esos y dice, yo quiero hacer tefilá, y tenemos 9, y lo tenemos a él como decimos, si lo contamos como minyan o no. Sí, lo contamos pero en la calle. ¿Ah? Lo contamos pero lo ponemos en la calle. Que asoma la cabeza en la ventana. Entonces los Karaim, los Karaitas, no se... Estoy en la Mishnah Brura, Mem Zain, abajo. Gracias. Bekata nikra Karaim einam mitzarfim lasara. Los Karaitas, ¿sí? ¿Saben lo que son los Karaitas? Sí, lo que tiene la cara fea. Los Karaitas, los Karaim, son una secta, ¿no? Que Karaitas tienen mucha cara. son una clonación de la primera secta anti-Jajamim que se denominaron Baitosim, ¿sí? Baitosim o Tzadukim, que son los saduceos, que fueron alumnos de Antignosis Soho, y de que ellos básicamente formaron la primera secta anti-Jajamim y dijeron que todo lo que dicen Jajamim es un invento de los Jajamim, etc. Y luego en la historia tuvimos diferentes sectas que cambiaron los nombres, pero es la misma señora con otra vestimenta, pero es lo mismo. Y antes tenían Es lo mismo. Mismo pelo con diferentes collares. Najón, Bedio. Najón. Entonces, en la época de los Geonim, o sea, de los comentaristas talmúdicos, teníamos esta secta que son la secta Karaita. Karaim. Y los Karaim básicamente se mantuvieron teóricamente en el cumplimiento de la Torah escrita, pero no de la Torah oral, que lo que significa es de que
básicamente abandonaron el cumplimiento de la Torah porque no es posible mantenerse Yehudí solamente con la Torah escrita sin la Torah oral, y por eso se considera que esas personas no son Yehudim. Entonces Filipe dice, yo soy caraíta de pura cepa, mi papá fue caraíta, mi abuelo fue caraíta, mi bisabuelo fue caraíta, mi tatarabuelo fue caraíta, ¿sí? Hasta Moshe Rabbeinu yo soy caraíta. No, hasta Moshe Rabbeinu no. Eso es el apellido familiar, ¿no? Moshe Caraíta, Abraham Caraíta. Por ahí hay alguno que se llame Moshe, quién sabe. Hoy hay algunos que practican. Bekitzur, entonces estos que no reconocen la Torah Shebe'al Peh, no los podemos contar como Minyan. Ya fue. Muy bien. ¿Y cómo lo identificamos? ¿Ah? ¿Cómo se identifica? Él dice que es caraíta, ¿no? Él dice. Y si una de estas personas quiere, digamos, hacer shuvah, ¿qué hace? Hay que hacerle conversión. Hacia Shela, mejor que hay que hacerle conversión. Ulay por Safek, no sé. Sí, hay formas de cómo solucionar. ¿Qué? Por ningún motivo puede ser, ni aunque se falte uno, ni aunque la última, ¿Ah? ni aunque si la última Coca-Cola del desierto sea un caraíta, no se lo puede tomar. O sea, aquí no dice nada de que después se lo puede tomar después. No. Ya, los Shombronim, samaritanos, Nosotros fuimos allá. que hay algunos grupos que tenemos aquí en el Shomron, ajá, y que ellos también dicen que son descendientes de Ulay de Itro, de otros, ¿sí? Y ellos se hacen ¿qué? Druzim. Kitsur, entonces en esas sectas hay problemas y no se los puede contar con ellos. Hacen Korban Pesach, hacen el Korban Pesach en la víspera de Pesach, traen su cabrito y hacen su Korban, ¿sí? Hace un mes y medio fueron a visitar allí todos, ¿Sí? 50 buses con ¿A qué? el ejército de Israel, con todo. Esos son los Druzim. ¿Qué? ¿Qué? Diferentes. Ellos son muy pro-israelí. Sí, pero no son judíos. No son Y judíos. se consideran, mi Dios es tu Dios. ¿Qué? Bájate los pantalones. Y ¿Qué? muéstrame a tu Dios. Entonces, como más de que eso nos lleva también a qué hacemos con las personas que hoy en día se denominan reformistas o conservadores. ¿Qué hacemos? Son peores. Sí, si tenemos... Son peores. No le pedí su opinión si son peores o no. Yo quiero saber si se cuentan como Minyan o no. Yo no sé si son peores o son mejores. No se puede. Entonces viene un rabino reformí. Sí, llegó el rabbi llegó a Israel y él tiene familia acá y viene a visitar a su familia, y él a veces una vez por semana los domingos hace tefilá, ¿sí? Los domingos, sí. No, en Shabbat él descansa. En la vía dolorosa. El sábado duerme y el domingo reza. En la vía dolorosa. ¿Eh? La vía dolorosa. Entonces el señor fue a la sinagoga, era bar mitzvah de su sobrino, Mesader, y ahora él es el 10º. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos como Minyan o no lo contamos como Minyan? ¿Qué hacemos? Y el padrino. Él nació como judío. No, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Es judío como tal? Es judío, nació de madre judía. Pero el Señor dice que la Torá es un consejo bueno de alguien, yo que sé, de Moshe, que nos dio una lista de buenos consejos. Si quieres los haces, si no quieres no los haces, al gusto del consumidor. Sí, lo que te gusta haces, lo que no gusta. Si quieres casarte con un mono, con un goy, con un gorila, con un gato, puedes casar, no hay ningún problema. Y ahora, ahí viene la pregunta. Y ahora, si una persona que no sabe que es judío viene y se entera que su mamá es judía, perdón, ustedes están yendo a la tangente, contésteme a la pregunta que estoy haciendo. ¿Se puede contar a un rabbi reformista como Minyan, sí o no? Esa es la pregunta. Es un judío hereje que va en contra de la Torá, que él enseña que la Torá es ¿cómo se dice? Es fantasía de los judíos y que hay que modernizarse.
y hay que avanzar en la vida y no se puede uno quedar en el pasado de hace 3000 años y hay que reformar las cosas. Eso es el reformismo. ¿Mejor? Y por eso podemos casar con un cura, el cura cara a la cara del cura, con el curo, con la caraíta, todo mezclado. Yo, bajo mi forma, y lo he vivido eso, no lo hemos contado como minyan. No se cuenta, porque va en contra de... Aunque tenga kipá en la cabeza. Kipá, el Brit se casó en una jupá de la prueba. Nosotros dijimos no. Prefiero mejor hacer una tefila sin minyan que no con ese tipo al lado. Las cajas. Una persona que no cree en la Torah oral, y esa es básicamente la idea principal de los reformistas, aunque al final terminan también transgiversando la Torah escrita. Pero el momento que ellos dicen que la Torah escrita no existe y que es un invento de personas y que hay que modernizarse y hay que estar al día. Y hay que estar al día, Bediuk, hay que acomodarse a la época. Entonces, pues tú, esta persona es un hereje, es un kofer. Haz contarlo como minyan, es un problema muy serio. ¿Qué? Allá, yo diferencio entre esa persona que teóricamente, si es rabbi, algo tiene que saber, aunque no sé cuánto sepa, pero bueno, algo. ¿Ah? Ese es peor que todos. Él sabe que está haciendo mal. Pero sigue haciendo bien. El resto no sabe, es una partida de los que son de la comunidad muchas veces no tienen idea. O sea, y como que estoy hablando de que gente que es parte de la comunidad que son judíos, ¿no? Porque muchas veces la mayoría o gran parte de esa comunidad no son judíos, ¿sí? Porque los convirtieron y como más de que sus conversiones no sirven ni el papel que se escribió en ellas la conversión. A veces la conversión es por fax, es por mail, es por WhatsApp, es por hacen tevilá en el WhatsApp, o sea, la tevilá hay una casa que se llama cambio papel por moneda. Mejor. Es una tevilá cabalística. No. Medita que se hace. La cabalá depende de los dólares que hay. Entonces, esa misma pregunta existe. Entonces, como más de que la gente que va a hacer tefila a esos lugares no siempre sabe, o sea, es gente muy asimilada, muy apartada, no tiene idea de las cosas. Entonces dice, bueno, esto se ve sinagoga, este se ve rabbi, este se ve... Entonces dice, bueno, comunidad, hasta que empiezan a ver y empiezan a indagar y o se quedan ahí porque no tienen otra cosa a su alrededor, o que es los que tienen, o a veces pasan a otras comunidades, ¿sí? Pero muchas veces esa gente, y lamentablemente dicen que muchas de esas personas o de esas comunidades son en Israel, son en Estados Unidos los que son más de la parte de la izquierda y que están en contra del Estado de Israel. Muchas, no digo que todos, yo no digo que sí, pero... Están en contra de Bibi, están en contra de toda la política de Israel. Sí, son los que más siempre van al parte a los de los democráticos y no de los republicanos. Sí, fíjense, ¿quién es la familia del señor Trump? ¿Quiénes son? Son rabinos ortodoxos, ¿ves? Y los que estaban con Obama y con Biden, ¿quiénes eran? Eran reformistas y caniré que no es casual eso. O sea, Bejolofen, esto también tiene que ver con gente no religiosa. Estás en la tzabá, Baruch Hashem, tienes ahí 9 soldados, ¿sí? Con sus kipot y sus peyes y de repente necesitan el 10º, ¿sí? Y el sargento del grupo no es Shomer Shabbat. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cuento como minyan o no lo cuento como minyan? No es Shomer Shabbat, pero no es reformista. Señor Robin, aquí casi no hay aquí no existe reformista. Aquí reformista es lo que se llama el giloní oficial, el
laico. Laico. Tiene sombrero que entre. ¿Ah? No, yo se lo pongo y él está de acuerdo que se lo ponga. Siga, pobre silla. ¿Cuánta gente se vuelve a equipar en el bolsillo cuando sale? Ese vale. ¿Eh? Ese vale. ¿Eh? Reformista no es nada. En su filín, entre. Siga, señora. Entonces hay quienes dicen de que Bemet hay que hacer esa diferencia, ¿sí? O sea, cuando yo hablo del rabino reformista, o sea, él tiene como ideología su reformismo. O sea, una nueva religión que se llama reformismo, que no es judaísmo. Guerrillero. El Giloní, el laico, Bonagit general aquí en Israel, en general, ¿sí? No hablo de un super ashkenazí antirreligioso, hablo de la mayoría de la gente. Es gente que no aprendió, que no estudió, que otra vez, que como dije antes, no va a la playa en Shabbat o al partido de fútbol porque está en contra del Shabbat. Al contrario, ¿sí? Cuando está en la cancha canta Beshamru Bene Israel. Sí, está en la cancha, pero está cantando canciones. ¿Sí? Primero hizo Kiddush y después va a la cancha, va a ver el partido de fútbol. Hay muchas así. Y cuando es el Yosai, cuando es el Yosai vienen a la iglesia. Y cuando mete gol dice Am Israel, Jai, Am Israel. Ese me cae. Aunque si no crea nada, porque de los años. Yo lo he visto bien. Pero hay un rabino de un equipo, creo, no sé si de Beitar Yerushalayim, no sé. Tienen rabino. Hacían la tefila y luego corriendo al partido de fútbol. Sí. No, hay equipo. No. Por eso digo, ¿entienden la diferencia? O sea, esta gente es Pashut Meot, gente que, bueno, no aprendió, no estudió, está lejos. Pero en el momento que uno le dice, ¿quieres contar minyan? ¿Quieres ponerte tefilín? Sí, con gusto, ahí lo hace. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en el bote con mis amigos de Jabal? Que te has puesto tefilín, póntelos, venga, me los pongo ahora. Cuentan de un chico que, ustedes saben, no faltan los antirreligiosos, y que en una escuela laica unos muchachos empezaron a ponerse tefilín y querían hacer tefilá, y el director de la escuela digo, aquí no es escuela religiosa, digo, y el muchacho, el joven, dijo, ¿y qué? Porque no es escuela religiosa, que aquí no se puede poner tefilín, mácara, kilo. Y Bemet le empezó a apoyar ese tema. Es un chico que no es religioso, pero él dice, yo me quiero poner tefilín y quiero hacer un poco de tefilá. Entonces vemos de que el espíritu yehudí que existe en ellos. Entonces, bueno, en un caso así es más simple poder sí contarlo como minyan. Pero uno que ideológicamente está en contra de la Torah, ahí ya es más problemático. Una historia que en Shabbat, lógicamente, dice que se fueron a Tel Aviv donde las personas laicas, así, y fueron a poner tefilín. Y uno le dijo, ¿por qué pones tefilín? Dice, si aquí lo que venimos a estudiar. Y él le dijo, no te lo pongo por tu cultura, te lo pongo por tu ¿qué dice? Por ser judío, por tu judaísmo. No porque tú eres lo que tú estudias, no porque tú eres judío, por tu propia identidad. ¿Qué? No por tu cultura. ¿Qué? Mejor. No, יפה מאוד. Entonces, al rabino reformista no. El rabino reformista es un problema muy serio. Sobre todo porque él, ideológicamente, No sirve entonces. No reformista. No ha duda. ahora digo, Ulay, ¿cómo se llama? Mesoratí, no es reformista, ¿cómo se llama el otro? Conservador. Que tiene sus costumbres. Los conservadores, hay conservadores de izquierda y de derecha. O sea, hay algunos que están más cerca del reformismo, pero algunos que son más cercanos a la ortodoxia, mejor. Bueno, ahí hay que ver más o menos qué es lo que pasa. No soy muy experto en la diferencia entre el Mesoratí y el reformismo, pero... Nunca los he estudiado. ¿Qué? Perdón. Não há dúvida. O reformista não acredita nos sábios, na Torá oral, nos sábios. Então não faz nenhum sentido o reformista ir a Beit Midrash fazer uma tefilá, porque a tefilá foi reunida pelos sábios. Ele é uma contradição, não?
como que ele vai participar do Minyan, sendo que a tefilá, para ele, não faz o menor sentido? Folclore, ¿sabes lo que es folclore? Folclore. Sí. O sea, entre paréntesis, hoy en día muchas veces los reformistas hablan de sionismo. Ellos al principio eran los más antisionistas que había. ¿Qué Zion? No existe Zion. Borraron de la tefilá la palabra Betejezena y Zion. Nosotros somos judíos de Berlín, somos judíos de Brooklyn, de América, ¿ves? Nada que ver con Eretz Israel. Después empezaron a ver de que los judíos se empiezan a conectar con Eretz Israel. Entonces, no sé, pero en los sidurim originales de los reformistas quitaron todo recuerdo de Eretz Israel y de Zion. El líder reformista alemán, ¿y sabe usted cuando pusieron la palabra Yación? En el momento que los alemanes le dijeron, tú eres judío. No, yo soy alemán. No, perdóname. Tú no eres alemán. Tú eres judío. Así que, Auschwitz. Ahí se dieron cuenta de que los reformistas conservadores todos eran judíos. Si no se da cuenta que es judío. ¿Qué? Entonces, en una graduación, los católicos por lo menos creen en la Torah escrita y los reformistas tampoco. No, ellos históricamente creen en la Torah escrita. Pero su forma. Pero otra vez, o sea, Torah escrita sin Torah oral, ¿qué es? Es klum, es un davar. ¿Sí? Entonces... No, ellos se ponen al día, hay que estar dispuestos. Hay que estar con la sociedad. Ese es el problema. Sí, יכול להיות que el reformismo es todavía peor que el Caraí. Porque el Caraí, por lo menos, lo que está en la Torah al pie de la letra, está Zeu. Gracias que le gusta mi opinión. No, pero hay una cosa que el reformismo Ulay también va a encontrar en lo que está escrito en la Torah. Bueno, no es sexo exactamente. Hay que, hoy en día, esto que dice la Torah, sí, comer, no se puede comer cerdo, no sea cerdo, pero comer cerdo mamás, que pobrecito el cerdo, mácara, ¿qué tiene? ¿Que se portó mal el cerdo? Entonces no sea cerdo, pero puedes comer cerdo, yo qué sé, sí, o cuando dice la Torah, no te cases con una no judía, entonces, no, eso es con una persona que tiene una actitud que no es judía, pero la judía en sí misma, no, la no judía en sí misma, no tiene problema. Entonces por eso, sí, o convertir, más de Meshané, convierto a una no judía en judía, ¿qué hiciste? No hay mucho que hacer. Yo quiero ser judío. Ya fue, muy bien, ya está, con eso suficiente, pero en la vida, la cobranza es otra cosa. Sí, pero hay un versículo que ellos no quieren admitir. ¿Cuál? El cual dice que Israel es la única nación del mundo separada del mundo. Y eso no lo quieren entender ellos. Ellos dicen, no, yo vivo con mi vecino, tengo que estar bien con mi vecino y ayudarle, lo que sea. No quieren pluralistas. ¿Cómo se llama? Y se cambian el nombre inclusive, que eso también está muy prohibido. Miren, lamentablemente esa gente en Estados Unidos es la gente que se asimila, que se está perdiendo de nuestro pueblo. Es el antisemitismo peor que tenemos, nosotros mismos. Sí, autoexterminio. Todo bacán, señores. El peor antisemita es el judío. El peor antisemita es el judío. A veces sí. ¿Está en las quemadoras?